Este es el mensaje 2 del tema de carrera cristiana basado en Hebreos 12. En los comentarios te dejaré la lista de reproducción de los 16 mensajes de este capítulo. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Leamos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso. Muchas veces los cristianos llevamos muchos pesos en nuestro ser que no nos permiten avanzar y caminar con libertad en nuestra vida cristiana. Esta semana, meditando en este tema, pensaba en otras cargas que muchas veces llevamos y que no nos damos cuenta de eso. Pero hermanos, es importante poder darnos cuenta de cuáles son esos pesos para poder despojarnos de esos pesos y para poder avanzar en nuestra vida cristiana, para poder caminar, para poder seguir adelante, para poder ser victoriosos. Porque hermanos, estorbos hay muchos en nuestras vidas. Y como les decía la semana pasada, la vida cristiana muchas veces en la palabra de Dios está explicada como una carrera. Es una carrera donde, como sabemos y como dice en el libro de Proverbios, es una carrera hacia arriba, no hacia abajo. Hacia abajo es fácil ir, pero la vida del cristiano es hacia arriba. Habrá obstáculos, habrá situaciones difíciles, pero como dice la palabra de Dios, en Cristo somos más que vencedores. Y hermanos, en una carrera definitivamente hay que sacar todo obstáculo, todo peso, todo estorbo, porque no nos va a permitir llegar hasta el final, a la meta que es estar con Cristo por los siglos de los siglos. La semana pasada hablamos del peso del pecado, y es que hermanos, muchos cristianos quieren correr esta carrera con el peso del pecado, y eso es imposible. Es fácil vivir una religión así, hermanos, y las religiones son así. La religión va por el camino ancho. En la religión no hay arrepentimiento, en la religión no hay cambio de vida, pero gracias a Dios porque el Evangelio no es religión, sino que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y hoy se está predicando un Evangelio que no es Evangelio. Hoy se está predicando un Evangelio donde la gente puede seguir cargando todos sus pecados y seguir cantando, alabando a Dios, predicando, tocando instrumentos, haciendo lo que se les dé la gana. Pero hermanos, Dios todavía es santo y Dios pide de nosotros santificación, y por eso la Biblia nos habla: despojémonos de todo peso. Hermanos, ¿cuánta gente viviendo el pecado en los templos? ¿Cuánta gente practicando el pecado en los templos? Pero es importante despojarnos de todo pecado, de todo ese peso que no nos permite avanzar. Y cuánto hablar de eso, pero lo hemos hablado muchas veces. Fíjese que la palabra de Dios, por ejemplo, allá en Mateo, leamos Mateo 5, 27, cuando Jesús habla acerca del adulterio, dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, ese por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Cómo habla Jesús tan claro y tan solemnemente? Hoy la gente, hermanos, ni cree en el infierno. Muchos hoy que están llegando al infierno, están los ateos y los que no creen en el infierno en este momento, se están llegando a la triste realidad de que sí existía el infierno. Y hermano, Jesucristo habla con tanta solemnidad y con tanta seriedad acerca del pecado, que muchas veces renunciar al pecado va a ser tal vez doloroso. Muchas veces renunciar al pecado va a ser como quitarse un ojo o quitarse un brazo, pero hermanos, vale la pena renunciar a toda práctica pecaminosa, vale la pena renunciar a todo sentimiento, a toda emoción
eternidad. Por eso Jesús lo habló tan claro. Pero hermanos, no solo el adulterio, no solo la fornicación, cuántas cosas que parecen tan simples, cuántas cosas que tal vez son invisibles, pero cuántas veces va a ser el orgullo, que va a ser una carga tan pesada que no nos va a dejar avanzar y no nos va a dejar gozar de todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Cuántas veces va a ser la envidia, cuántas veces va a ser la malicia, en fin, cuántas cosas. Pero la semana pasada vimos del peso del pecado, vimos del afán, la ansiedad y la preocupación que pueden llegar a ser pesos insoportables en nuestra vida diaria. Y que hermanos, espero que tal vez algo hayamos podido poner en práctica, o no sé si fue simplemente un mensaje más, pero no sé si comenzamos a echar nuestros motivos de preocupación, de ansiedad, nuestro afán en la presencia de Dios. No sé si usted comenzó a apartar, aunque sea 15 minutos, para postrarse delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, tú conoces esta aflicción, esta ansiedad, Señor, la pongo en tus manos. No sé, pero la palabra ya fue dada. Pero hermanos, hoy quiero hablar de otro, que la semana pasada lo mencioné brevemente, y es el temor y el miedo. El temor y el miedo es uno de los causantes de enfermedades y trastornos mentales más comunes. Estaba leyendo muchos estudios médicos de cómo el temor y el miedo provocan muchas enfermedades. Provoca enfermedades cardiovasculares, provoca enfermedades cerebrales y hace mal en la salud mental. Da muchas enfermedades infecciosas porque el sistema inmunológico baja. Hermanos, en fin, son muchas enfermedades por el miedo y el temor. Incluso cuando tenemos miedo, hay cambios inmediatos en el cuerpo. No sé si usted ha sentido cuando en un momento de temor y de miedo, cómo el corazón comienza a palpitar tan fuerte. Hermano, es porque se están liberando hormonas en el cuerpo que hacen que el cuerpo reaccione. Y muchas veces ahí se sube el azúcar, se sube la presión, se sube todo, porque el cuerpo está reaccionando. El temor es una emoción propia del ser humano para la supervivencia, pero el problema es cuando el miedo y el temor se apodera de nuestras vidas y de nuestros corazones. El temor es una perturbación angustiosa por un riesgo real o imaginario. Y por lo regular, hermano, la mayoría de nuestros temores, un 90% de nuestros temores, son por cosas irreales, son por cosas imaginarias o son cosas que nunca se van a dar, pero que muchas veces guardamos ese temor. ¿Cuántos temores hemos manejado en la vida? Piense usted cuántos temores hemos manejado en la vida. Tal vez en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, y ni siquiera han pasado, y usted tenía ese miedo y ese temor. Pues lo mismo pasa, hermano, en la actualidad. Muchas veces hoy podemos manejar temores que tal vez nunca se van a dar, pero estamos ansiosos, estamos temerosos, y hermanos, vivimos en una sociedad temerosa. Hoy la gente vive con mucho miedo, con mucho temor, temor a la violencia, temor a la escasez, temor a enfermedades, temor a terremotos, desastres naturales, a los cambios climáticos, a todo lo que se está viviendo, y realmente no es fácil lo que vivimos. Pero hermanos, en medio de lo que vivimos, debemos darnos cuenta y examinar nuestras vidas si el temor es parte de nuestras vidas. El temor al futuro, el temor a la vejez, el temor a qué va a ser de mi vida, el temor a la muerte de seres queridos, el temor, hermano, a nuestra propia muerte. ¿Cuántas veces puede haber eso en nuestras vidas? Pero hermano, Dios quiere que seamos libres del temor. ¿Cuántas veces, por ejemplo, el temor de la muerte de seres queridos, cuántas veces ese es un temor real en muchas de nuestras vidas? Yo les he contado cómo a los 3, 4 años se apoderó de mí un temor y una angustia terrible por la muerte de mis padres. Hasta los 15 años, cuando me entregué a Cristo de verdad, fui libre completamente de eso. Pero ¿cuántas veces se tienen esos temores, principalmente en la niñez y en la adolescencia? En una edad más avanzada se tiene temor de qué va a pasar con mi vida en la vejez. ¿Quién me va a cuidar? ¿Qué va a hacer de mi vida? ¿Cómo voy a vivir? ¿Qué va a pasar? Otros tienen miedo, hermanos, al fracaso. Yo tal vez nunca voy a hacer nada bueno en mi vida. ¿Qué va a hacer de mi vida? ¿Cuántos miedos, cuántos temores?
Pero hermano, Dios que es tan fiel nos habla porque nos ama. Y Dios no nos acusa de falta de fe. Claro, muchas veces el Señor exhortó, por ejemplo, a Pedro cuando se estaba hundiendo y tuvo temor y comenzó a hundirse y dijo: Señor, sálvame. Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero cuando Él habla, cuando Él exhorta, no es para condenación. Él nos exhorta porque necesitamos fortalecernos en fe. Y Él sale al rescate de nuestras vidas. Es que así es Dios, hermano. Leamos en el Salmo 34:4, que solo lo mencioné la semana pasada. Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Nuestra victoria está en buscar a Dios. Imagínense, aquí dice: me libró de todos mis temores. David muchas veces experimentó temor, pero a la vez muchas veces experimentó la victoria sobre el temor al buscar a Dios, al echar su ansiedad sobre Dios, al echar sus temores sobre Dios. Y hermanos, yo no sé por qué pensamientos hay en su mente y en su corazón, no sé qué temores o qué miedos pueden haber en su vida, pero hoy Dios nos habla y nos dice: no temas. ¿Cuántas veces de verdad el futuro es? Yo creo que el temor al futuro es uno de los grandes temores que hay. Más cuando uno mira cuántos casos y cuántas situaciones difíciles que enfrentan otras personas o que se enfrentan en la vejez. Y hermano, más cuando nosotros miramos las cosas conforme a nuestra lógica, porque conforme a nuestra lógica a veces se forman grandes monstruos, a veces se forman episodios tan tristes o nos formamos imágenes tan tristes. Pero hermano, confiemos en Dios, aprendamos a confiar en Dios, confiémosle a Dios nuestro futuro, confiémosle a Dios nuestra vejez. No se la confíe a un hijo o a una hija, confíeselo en Dios y Dios se va a encargar de usar a las personas indicadas en el momento indicado, porque así es Dios, hermano, así es Dios. Es fácil no tener temor cuando aparentemente yo miro las cosas y miro a fulanito o fulanita o este dinero o aquello, pero mire, hermano, cometemos ese error de poner nuestra confianza en el ser humano. Cometemos el error de poner la confianza en lo que vemos. Pero que Dios nos ayude a poner nuestra confianza en Dios y que Él nos libere de todo temor. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores, todos mis temores. Miren, el temor es una carga tan fuerte que muchas veces llevamos y tal vez usted no se lo cuenta a nadie. Tal vez nadie sabe cuál es su miedo, tal vez nadie sabe cuál es su temor, pero Dios sí lo sabe, Dios sí lo conoce, y lo que Dios quiere es hacernos libres de todo temor, que podamos ir por este camino cristiano sin esa carga terrible del temor, sin esa carga terrible del miedo, con la confianza y la seguridad de que nuestras vidas están en las manos de Dios. Y cuánto que hablar de este tema, pero hoy solo es mencionado. Hay otra carga, la carga del pasado. Muchos de ustedes, la mayoría de ustedes vienen marcados por un pasado. Por lo regular son pasados tristes, por lo regular son pasados traumatizantes, por lo regular son pasados, hermano, de una vida sin Dios. Muchas veces el pasado limita en mucho nuestro presente. Puede llegar a ser una carga insoportable, puede llegar a ser una carga tan insoportable esos recuerdos del ayer, esos momentos difíciles, esos momentos, hermano, que muchas veces, y usted sabe, los seres humanos quieren sanar a las personas del pasado. Por eso tanto psicólogo y por eso tanto psiquiatra. Pero mire, hermano, el único que puede sanar el corazón es Dios. Y Dios quiere hacernos libres de esas cargas que muchas veces llegan a nuestras vidas y que muchas veces mantenemos en nuestras vidas. Cuántas cosas feas del pasado, como la decepción, el dolor, el fracaso, cuántos abusos de toda índole. Pero hermano, Dios por excelencia es el que sana las heridas. Dios por excelencia es el que sana ese pasado. Dios por excelencia es el que obra, es el que liberta, es el que quiere llevarnos libres de las
fueron dolores, si fueron traumas que nos causaron otras personas, igualmente despojémonos de esas cargas y sigamos adelante en el nombre de Jesús. Mire, hermano, de nada nos sirve andar con esas cargas, de nada nos sirve andar con esos recuerdos dolorosos y tristes, de nada nos sirve ir con esos recuerdos, tal vez de decepciones, tal vez de dolores, tal vez de abusos, de nada nos sirve. Dios quiere que en el nombre del Señor podamos soltar todo eso y avanzar y seguir adelante para ser victoriosos en esta carrera. De lo contrario, hermano, esa carga, esa pesada carga nos va a afectar, nos va a dañar, no nos va a permitir ir en victoria y solo nos va a llevar a la tristeza, a la desesperación, a la depresión. Leamos lo que dice en Filipenses 3, versículos 12 al 14. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, mire, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando lo que queda atrás, soltando el pasado, me puedo proyectar al presente y al futuro con Cristo. Soltando el pasado, dejando de ver al pasado, ese pasado doloroso, puedo ver ese futuro glorioso con Cristo. Hay un hermano anoche, justamente en la semana he estado meditando acerca de eso, y anoche yo venía en el carro y escuchaba el testimonio de un hermano, ya lo había escuchado en otra oportunidad, un hermano que tiene un programa que se llama Enfoque a la Familia, conocido en Sudamérica, yo creo que en toda América. Pero este hermano cuenta el testimonio de su mamá. Su mamá, ella no nació en el matrimonio, sino fue por una aventura de su padre. O sea, ella fue la hija del amante, digamos. No vivió con su papá. Y aparte de eso, ella vivió por muchos abusos sexuales en toda su niñez. Aparte de eso, no siendo cristiana, se casó con un hombre adúltero y borracho. Pero ¿sabe qué pasó con esta mujer? Se entregó a Cristo. Y eso marcó un antes y un después. Esta mujer pudo haber sido, hermano, una mujer amargada, una mujer decepcionada, una mujer deprimida, con todos los abusos que ella había vivido en su pasado, incluso con su presente tan terrible. Pero, hermano, esta mujer formó siervos de Dios. Este hermano, cuando habla de ella, habla con una admiración porque de la obra de Dios en la vida de esta mujer, porque esta mujer fue libre de todo ese pasado. Y esta mujer les dio, hermano, a pesar de una pobreza extrema en la que vivieron, les dio una vida tan feliz a esos pequeños niños, que este hermano cuenta el testimonio de aquella niñez. Una niñez en la que el papá por lo regular no estaba, como repito, él era adúltero, él vivía ahí haciendo de todo, en una pobreza. Dice que muchas veces no tenían luz porque se las habían cortado. Y la mamá les decía: bueno, niños, hoy vamos a vivir, hoy vamos a tener una noche de velas. Y él recuerda las noches de velas como algo tan especial, donde ponían las velas, y ellos como niños ignoraban que esas noches de velas era porque la luz la habían cortado hacía tiempos. Pero él recuerda su niñez como algo maravilloso, porque él fue criado por una mujer que fue libre de su pasado, una mujer que ahora había experimentado el amor y la presencia de Dios en su vida, y que ahora vivía del presente con Cristo. Hermano, qué importante es despojarnos del pasado. Qué importante, hermano, es que si recordamos el pasado, sea solo para darle la gloria y la honra a Dios, para recordar de dónde nos sacó, para recordar lo que Él ha hecho en nuestras vidas, para recordar que, como dice la palabra de Dios, Él escogió lo vil y lo menospreciado, para recordar lo que es el mundo, lo que es el pecado, lo que es el ser humano sin Dios. Pero
Pero hermano, hay que dejarlo. Ya no hay que seguir. Que si hoy mismo usted sigue recordando y esos recuerdos le traen tristeza, esos recuerdos lo hacen llorar, esos recuerdos lo hacen lamentarse, esos recuerdos no lo llevan a avanzar en su vida cristiana. Si esos recuerdos lo hacen vivir triste o deprimido, que hoy mismo usted pueda salir diferente, que hoy mismo usted pueda salir libre de ese pasado, que hoy mismo esas cargas del pasado puedan salir, que hoy mismo, hermano, solo podamos recordar con gratitud dónde nos tiene hoy, hermano, dónde nos tiene hoy Dios. Como leía hoy, hermana Mildred, en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso es lo que debemos recordar hoy. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te corona de misericordias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que perdona tus pecados, hermano. Él es el que ha hecho maravillas en nosotros. Vivamos de ese presente precioso. ¿Cuántas veces el diablo, que el Señor lo reprenda, va a querer que usted viva triste, decepcionado, deprimido por el pasado? No, hermano, soltemos esas cargas para la gloria de Dios. Ese pasado que trae decepción, tristeza, depresión, soltémoslo. Ese pasado que trae amargura, soltémoslo. Como les decía, yo realmente me he impresionado mucho el tiempo que tuve Facebook, ver cómo la gente publica más amarguras que la palabra de Dios. Es que es impresionante, de verdad. Alguien está amargado con un amor antiguo, ¿sí? Te fuiste y me dejaste, y de lo que te perdiste. Alguien está amargado con un amigo o una amiga, ¿sí? Que amigos de verdad no existen, que no sé qué, que no será. Amargados por la iglesia, ¿sí? Que hipócrita. Ay, mi hermano, de verdad. Es una amargura tan terrible. Y esa es la quinta carga que vamos a ver hoy, la amargura. Vamos a Hebreos 12:15. Dice, mirad bien. ¿Por qué nos dice que miremos bien? Porque se nos puede pasar por alto. Porque podemos vivir así y ni cuenta nos damos. O deprimidos o amargados por el pasado. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Es que esa gracia de Dios es la que nos lleva a perdonar. Esa gracia de Dios es la que sana nuestro corazón. Esa gracia de Dios es la que nos da la gracia para soltar las cargas. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuántas veces dejamos de alcanzar la gracia de Dios? ¿Cuántas veces dice brotando alguna raíz de amargura? Pero a veces no es alguna raíz de amargura, a veces son muchas raíces de amargura. Y a veces ya no son ni siquiera raícitas, a veces son árboles frondosos de amargura, a veces son ceibas de amargura, a veces son mangales de amargura con miles de mangos. Ya me di a entender, ¿no? ¿Cuántas veces alimentamos la amargura en nuestro corazón? La alimentamos, es que me dijo, es que me hizo, es que me decepcionó, es que me traicionó, es que me dañó, es que y esas heridas, ¿cómo van a cicatrizar esas heridas? ¿Cómo van a sanar esas heridas? Imposible. Como les he dicho, no se puede sanar una herida si uno la está vaya a sobar. Que alguien tiene una costra y le está saliendo la costra y se la rasca, y se la rasca y se saca sangre y otra vez se la rasca y se la rasca. Eso siempre va a sangrar. Muchas veces vivimos sangrando de nuestro corazón porque vivimos rascando las amarguras, vivimos rascando los daños, las heridas que nos han hecho.
y sabe, todo es para nuestro daño. Esa palabra amargura que se utiliza aquí es del griego picría, que significa punzante, o sea, algo que daña y que hiere, y también significa veneno. Uno de los grandes estorbos en nuestra vida cristiana y que incluso daña a otros es la amargura. En ese testimonio que les contaba de este hermano Sixto Porras, se llama, no sé exactamente completamente toda su doctrina, pero sí le he oído varias cosas en ese como ministerio que tiene para la familia. Este hermano nos hablaba de eso, de su madre, cómo su madre no le inyectó amargura por su padre adúltero y borracho, cómo su madre y cómo él ahora puede ver a su padre y respetarlo e incluso amarlo, cómo su mamá fue como una pared que lo protegió de la amargura. Quién sabe cuánto lloraba ella, quién sabe cuántas veces ella se postraba delante de la presencia de Dios llorando por todo lo que vivía con ese señor adúltero y borracho. Pero hermanos, esta mujer sin duda buscaba a Dios y fue libre de esa amargura, no le inyectó amargura a sus hijos. Y hoy las mamás le inyectan amargura a sus hijos, aunque tal vez el papá ahí va medio, ahí va, sí, que es de tu papá, que tu papá, que tu papá, que tu mamá, que tus hermanos, ¿sí? Y son una amargada la gente. Hermanos, necesitamos que Dios obre en nuestras vidas, de verdad necesitamos que Dios obre en nuestras vidas. Mirad bien, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura nos contamina a nosotros y contamina a los demás, nos estorba y es un gran peso en nosotros, una carga pesada que no nos permite avanzar, y la salida es el verdadero perdón. El verdadero perdón, esa es la salida. Eso es botar la carga de la amargura. Yo perdono, Señor, yo perdono esto, me duele, Señor, pero ya lo perdono, lo dejo ir. Tú eres justo, tú lo sabes todo, ayúdame, fortaléceme y voy adelante, voy adelante. Cuántas amarguras, hermano, cuánta cosa se vive. Es fundamental en el cristiano el perdón, comenzando desde la casa, comenzando en la familia. El perdón es fundamental, hermanos, fundamental. No, un matrimonio no puede sobrevivir sin el perdón, no puede, olvídese, no puede. Por eso es que hay tantos divorcios en la actualidad, porque no hay perdón. No hay perdón entre padres, no hay perdón entre hijos, no hay perdón entre hermanos, no hay perdón en la familia, no hay perdón en la iglesia, no hay perdón en el trabajo, no hay perdón en ningún lado. Pero hermanos, lo único que estamos haciendo es seguirnos cargando de más pesos de amargura. Que Dios nos guarde, hermano, de no vivir amargados, no vivir amargados. Aún si alguna vez usted se va de esta iglesia, que sea en la voluntad de Dios y porque tal vez Dios lo va a usar en otro lado, nunca se vaya de una iglesia peleando, hermanos. Les hemos dado ejemplo, mis papás les han contado, jamás se han ido de una iglesia peleando. Usted tampoco nunca lo vaya a hacer, hermano, nunca lo vaya a hacer, que Dios lo guarde. Porque, hermano, usted va a ir, pero va a ir contaminado. Como recuerdo un mensaje del hermano Arturo hace muchos años, hasta se me quedó el tema, contaminado y contaminando, ese era el tema. Y así anda uno muchas veces, anda contaminado con la amargura y anda contaminando a los demás. Que Dios nos ayude de verdad. Soportar y perdonar. La Biblia nos habla continuamente de esto, soportar y perdonar, soportar y perdonar. Y lo hemos leído muchas veces, ¿verdad que sí? ¿O quiere que lo volvamos a leer? Si hasta lo sabemos de memoria. La Biblia es pero amplio lo que nos habla, perdonándonos unos a otros, soportándonos unos a otros, así como Dios también nos ha perdonado en Cristo. Pero ahora piense hoy, en esta noche, ¿tengo algún peso de amargura? ¿Tengo algo del pasado que alguien me dañó y no lo puedo perdonar? Eso me hace vivir resentida con aquella persona, resentido con aquella persona.
Siento esa amargura que siento que no lo puedo perdonar. Siento que no la puedo perdonar. Hoy es el día que nos despojemos de ese peso. Hoy es el día que le digamos: Señor, tú me conoces. Es que Dios nos conoce. Solo no sabe por qué envía su palabra como la envía. Según yo hoy iba a predicar de corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero hermanos, Dios sabe por qué envía su palabra. Si usted tiene eso, póngalo en las manos de Dios. Es que Dios nos conoce, hermano. Pero deje esa carga solo lo hace infeliz, solo la hace infeliz. Y miren, jóvenes y señoritas que están aquí, ustedes todavía tienen un libro en blanco, no han escrito muchas cosas. Que Dios les ayude a tomar decisiones sabias, que Dios les ayude a escribir el libro de su vida conforme a la voluntad de Dios, de cuánto van a ser librados, de cuánto van a ser libradas. Pero todos los demás, dejemos atrás el pasado y vayamos hacia adelante, proyectémonos hacia adelante, vamos a la meta, vamos a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Despojémonos de todo peso. Hay libertad en Cristo. También está la tristeza y la depresión. Hay un canto que no cantamos aquí y que lo dejamos de cantar en zona 11 porque cantábamos: no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, no puede estar triste un corazón que tiene a Dios, yo canto con gozo. Y hermano Arturo, yo creo que hermano Arturo fue el que nos habló, nos dijo: pero ese coro no es cierto. ¿Cómo podemos cantar no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo? Claro que puede estar triste, somos humanos, somos de carne y hueso, tenemos emociones y tenemos sentimientos. Yo no, hermana Linda. Levante la mano el que no tenga sentimientos. Seríamos unos monstruos. Levante la mano el que no tenga emociones. De verdad que seríamos monstruos. Puede llegar momentos en que sentimos tristeza, sentimos dolor. Y hablando del pasado, el pasado nos puede traer mucha tristeza, pero repito, podemos soltar ese pasado. Pero mire, la tristeza y la depresión se puede dar por muchas causas. Incluso pueden haber causas físicas, puede haber un problema químico cerebral. Pero a pesar de eso, Dios sana. Es que Dios es poderoso, hermano. Dios puede regular todo lo que puede haber en el cerebro. Dios es fiel y lo puede hacer. Pero también hay depresión por otro montón de causas. Puede ser el pasado, puede ser el presente, puede ser que en este momento no veamos ningún tipo de esperanza. Esas son cargas. Mire, la tristeza es una carga terrible. Aunque puede llegar la tristeza a nuestras vidas, no es la voluntad de Dios que vivamos deprimidos. No es la voluntad de Dios que usted viva con aquella opresión, con aquella tristeza, con aquello tan sombrío en su vida. Eso no es la voluntad de Dios. ¿Sabe? Cristo pagó el precio y murió en la cruz del Calvario para nuestro gozo, para nuestra paz, para nuestra fortaleza. Si usted en algún momento está viviendo esto, pida ayuda, pida a alguien que ore por usted y mantenga esa oración hasta que sea libre. Persona que usted le tenga confianza, háblele, pero principalmente ore usted. No se conforme a ese estado, no se conforme a ese peso sobre su vida. Ese peso es insoportable. ¿Cuánta gente se ha suicidado por ese peso de la tristeza y la depresión? Según ellos, escapando de toda la causa de su tristeza y solo yéndose a una condenación eterna. Hoy son miles de millones de personas deprimidas. Pero hermano, esa no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántas veces se debilita nuestra fe? ¿Cuántas veces descuidamos nuestra comunión con Dios? Por eso se debilita nuestra fe, por eso perdemos esperanza y por eso muchas veces nuestro corazón cae en depresión y el enemigo se aprovecha de eso. Leamos Salmo 42:9. Dice: diré a Dios. El escritor de este salmo no fue David,
Pero el salmista en este momento, él estaba flaqueando en su fe, porque dice: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Ahí él estaba flaqueando en su fe, se había debilitado en su fe, estaba en una situación difícil. ¿Cuántas veces en momentos difíciles o en los momentos en los que perdemos la esperanza sentimos como que Dios se olvidó de nosotros, como que para nosotros ya no hay futuro, como que para nosotros ya no hay esperanza? Y así estaba este hombre. Y ahora miren, ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? El enemigo se aprovecha cuando usted flaquea en su fe, cuando usted, hermano, en lugar de apropiarse de la palabra de Dios, usted se deja llevar por sus pensamientos de incredulidad. El enemigo se aprovecha, porque el enemigo quiere vernos enlutados. Usted sabe que es estar enlutado, ¿verdad? Estar triste, tener esa sensación de luto, como que alguien se murió. ¿Cuántas veces ese es el estado en el que se mantiene el corazón? Muchas veces en un estado como de luto, en un estado como de tristeza. Hermano, esa no es la voluntad de Dios. Si usted está experimentando eso, o si el enemigo ha querido poner en usted esa sensación de tristeza, esa sensación de depresión, porque siente porque está perdiendo la esperanza, porque ha perdido la esperanza. Notemos lo que dice aquí: ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué? Si Cristo vino para darnos gozo, Cristo vino para que vivamos con ese gozo que es nuestra fortaleza. Hace unos miércoles daba esa meditación: has cambiado mi lamento en gozo, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas: quitar de nosotros el cilicio, quitar de nosotros el luto y darnos alegría, darnos gozo, darnos paz, darnos satisfacción. Incluso en Isaías 61:1 se nos habla del propósito por el que vino Cristo. Versículo 3, 61:3, dice Isaías 61:3: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Ceniza era lo que se echaban los judíos en señal de dolor. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Ese óleo habla del aceite, eso es ser ungido de gozo en lugar de luto. ¿No es eso lo que necesitamos? Eso es lo que Cristo hace cuando un corazón se entrega a Él. Pero muchas veces he visto cristianos que han pasado por tiempos así de luto, sea por algo real, o sea por algo espiritual, o sea por descuidos en su vida espiritual. Pero en Cristo está la victoria. Él da óleo de gozo en lugar de luto. Él da manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Así que, hermanos, la voluntad de Dios es que nos despojemos de todo peso. Despojémonos de todo peso. No sé cuáles son los pesos que tal vez usted lleva dentro de sí. No sé cuáles serán esas cargas que tal vez nadie sabe. Tal vez puede ser el peso del pecado, tal vez puede ser el afán, la ansiedad, la preocupación. Tal vez usted está manejando temores y miedos que no le dejan sentir paz y que lo llevan a no poder avanzar como el Señor quiere, porque usted va atormentado por ese miedo. Tal vez es la carga del pasado, tal vez es el pasado terrible, tal vez es el pasado angustioso, tal vez es el pasado que le ha causado amargura o tristeza o depresión. Todas esas cargas, echémoslas a los pies de Cristo. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Pero solo despojados de ese peso
vamos a poder seguir adelante en la carrera cristiana que nos lleva a la vida eterna. Puestos en pie, hermanos. Cantemos cuando parece que voy a desfallecer, cuando las fuerzas se me agotan para seguir, cuando tinieblas me rodean, cuando sin luz no puedo ver tu presencia es tan perfecta para mí. Muchas veces sentimos desfallecer por esas cargas. Muchas veces esas cargas se vuelven insoportables y como son invisibles, si fueran cargas visibles, pues solo, ay, esta cargota me pesa mucho y la tiro y ya estuvo. Pero a veces son invisibles. Pero hermano, cuando Dios envía su palabra, la envía para que seamos conscientes de lo que está pasando en nuestra vida, para que nos autoexaminemos y para que obtengamos la victoria en Él. Cantemos, pues.